En esta presentación vamos a analizar la pérdida de volumen de las corrientes de petróleo en los tratamientos de superficie y el impacto de la mezcla de diferentes corrientes en una misma instalación de tratamiento de crudos. Los objetivos de esta presentación son los siguientes. Por un lado, describir los mecanismos por los que se producen las pérdidas de volumen de líquido en los tratamientos de superficie. También describir las consecuencias de tratar corrientes con diferente composición en forma simultánea y cuantificar el aporte de cada corriente a la fase gas y a la fase líquida a lo largo del proceso. El análisis lo vamos a hacer sobre dos mezclas tipificadas como petróleo liviano y petróleo pesado, pero los resultados son generalizables a todos los casos de mezclas de corrientes de petróleo de diferente composición. En las plantas de tratamiento se somete a las corrientes de petróleo a diferentes procesos que impactan sobre el volumen final de petróleo crudo acondicionado para despacho. Estos procesos incluyen la mezcla de diferentes corrientes, el calentamiento, destinado habitualmente a evitar depósitos y facilitar la deshidratación, y despresurización en tanques, donde cada uno de estos procesos impactan en el volumen final obtenido. Los cambios volumétricos y composicionales se pueden estimar adecuadamente con simuladores termodinámicos. Para ello se necesita conocer la composición, la presión y la temperatura de operación. En los cálculos se asume que se alcanzan los equilibrios líquido-vapor, lo que en la práctica significa que las mezclas son homogéneas y que los tiempos de residencia son adecuados para que las composiciones reflejen las condiciones de equilibrio. En estas condiciones, todos los simuladores termodinámicos dan buenos resultados en las condiciones de presión y temperatura propias de las plantas de tratamiento. Los procesos típicos se pueden resumir en el siguiente esquema. La corriente de producción de los pozos llega a un separador donde se dividen los flujos de gas, agua y petróleo. La corriente de petróleo, que todavía contiene gas en solución, hace un recorrido que en algún momento desemboca en un tanque que está a presión atmosférica. En el camino puede haber sufrido procesos de calentamiento o mezcla con otras corrientes. En un típico tanque cortador se termina de separar el agua en emulsión o arrastrada por la corriente de petróleo. Al mismo tiempo, se libera una cantidad de gas en condiciones de ambiente. El caudal de petróleo que se envía a despacho es diferente al caudal medido en condiciones de separador como respuesta justamente a varios factores. La eliminación de agua disminuye el volumen de la corriente de petróleo, la disminución de presión genera un muy ligero incremento de volumen, la pérdida de temperatura genera regularmente una contracción térmica y la pérdida de componentes volátiles disminuye el volumen de despacho. De todos estos factores, la variable más importante suele ser la pérdida de gas y es en este punto en el que se centran los análisis que siguen. Para cuantificar esta pérdida, vamos a describir los cambios composicionales y volumétricos que sufre una corriente que vamos a identificar como petróleo liviano. Asumiendo que esta corriente sale de un separador trabajando a 100 libras y 25 grados centígrados, podemos estudiar el comportamiento termodinámico de un metro cúbico de dicho fluido. En estas condiciones de separador podemos agrupar en unos pocos componentes lo que sería una composición posible del líquido con su gas disuelto. En ese caso, metano, etano y propano representan el comportamiento de los componentes más volátiles, en tanto que el butano y el hexano representan las fracciones que se reparten en cantidades importantes tanto en fase gaseosa como en fase líquida, y los otros dos componentes, decanos y el grupo identificado como C20+, permanecen regularmente en fase líquida en los tratamientos regulares de superficie. Al salir del tanque cortador, ya estabilizado a presión atmosférica y a una temperatura mayor, derivada del tratamiento térmico, el volumen de líquido, expresado en condiciones estándar, es sensiblemente menor, con una merma cercana al 3,5% respecto a la corriente que abandonó el separador. La mayor pérdida de volumen deriva de los casi 7 metros cúbicos de gas estándar que se liberan en el tanque, que, como se puede apreciar, no solo se llevan los componentes más volátiles de la mezcla, sino una fracción importante de los componentes intermedios tipificados como butano y hexanos. Pero, si consideramos una corriente correspondiente a lo que llamaríamos petróleo pesado, la composición del fluido del separador podemos tipificarla solo con metano como componente volátil y C20+ como fracción no volátil.
En este caso, la merma volumétrica, en un proceso similar al que ya vimos para el petróleo liviano, es mucho menor, no llega al 1%, dado que la pérdida de gas involucra mucho menos volumen que en el caso anterior. Lo que vamos a estudiar ahora es qué es lo que ocurre cuando ambas corrientes, la de petróleo liviano y petróleo pesado, concurren simultáneamente y sufren el mismo proceso que analizamos para cada corriente por separado. En el caso del petróleo liviano, ya vimos que la merma volumétrica resultó algo superior al 3,5%, en tanto que el petróleo pesado, en el mismo proceso, sufre una merma algo menor al 1% durante el tratamiento. De modo que, si ambas corrientes confluyeran en el mismo circuito y los resultados fueran aditivos, la pérdida de volumen de la corriente conjunta sería cercana al 2,5%. Sin embargo, los equilibrios termodinámicos favorecen especialmente la permanencia de los componentes de volatilidad intermedia en la fase líquida, de modo que en el conjunto de ambos fluidos la pérdida volumétrica es cercana a solo el 1,3%. Generalizando el ejemplo numérico que hemos visto con algún detalle, podemos concluir que las pérdidas de volumen de petróleo en las plantas de tratamiento son consecuencia de cambios de presión, cambios de temperatura, vaporización de componentes livianos, y asimismo las pérdidas por vaporización se atenúan cuando se mezclan corrientes de muy diferente volatilidad. En estos casos, las corrientes más pesadas permiten que una fracción de los volátiles de la otra corriente permanezcan en fase líquida. La cuantificación de estos fenómenos, como ya vimos, se puede hacer experimentalmente o con la ayuda de simuladores termodinámicos. En estos casos, es posible optimizar las condiciones de mezcla para minimizar las pérdidas en el volumen de despacho.